Mierquina, qué duro suenan y nítido, me encanta. Gente, llegó el momento de mostrarte un revisado completo a los Bose Quiet Comfort Generación 2. En este video vengo a decirte lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Desde que llegaron aquí al laboratorio lo he estado probando, le he estado haciendo una serie de pruebas extremas para venir aquí y darle mi punto de vista y decirle si esto vale la pena. También voy a decirte si, por ejemplo, si tú tienes la generación 1, vale la pena dar el salto a la generación 2. Pues quédate en este video porque aquí te lo cuento todo, ya que yo también cuento con la generación 1. Y acabo de hacerle una dura prueba. Estoy al aire libre. A mí me gusta hacerle pruebas acá, prueba de ergonomía, prueba en cuanto a la cancelación de ruido, porque fíjate, aquí hace mucho ruido, mira. Fíjate, eso es una autopista que pasa por aquí y es un ruido bárbaro. ¿Qué pasa? Que la cancelación de ruido y el sonido ambiente me encantan. Bose lo hizo de nuevo y no hay unos audífonos en el mercado ahora mismo que superen a estos en cuanto a cancelación de ruido y sonido ambiente. Solo alcanzan ese potencial sus hermanos menores. La versión 1 pues tienen esa misma característica en cuanto a la cancelación de ruido y el sonido ambiente. Y tú vas a decir, preséntate, pero ¿qué hay de especial en estos nuevos entonces? Pues yo diría de que son más interesantes porque fíjate, tenemos un diseño más reducido, un diseño más pequeño, se sienten más cómodos. De hecho, si lo tienes por un largo rato, no te vas a cansar tanto como me pasaba con la generación 1, que después de un rato yo sentía que la fatiga era mayor. Esto, si tú lo usas con la almohadilla que se adapte mejor a tu oído, pues no vas a tener ese problema porque se sienten muy cómodos y aparte de esto no pierdes calidad de audio y tampoco pierdes, esa experiencia tan buena en cuanto al sonido ambiente y en cuanto a la cancelación de ruido que a mí en lo personal me dejó enamorado. Me gusta la autonomía de batería. Estamos delante de una autonomía total de 30 horas, 24 horas el estuche y 6 horas los audífonos, y el estuche te proporciona 3 recargas. Y si te quedas sin batería con tan solo 20 minutos de carga, pues te dan una autonomía de 2 a 3 horas, si mal no recuerdo. Y basado en mi experiencia, porque desde que llegaron aquí al laboratorio lo he estado probando, y basado en mi experiencia me gusta muchísimo la autonomía de batería. Hay una mejora. Yo siento que la versión pasada se me descargaban más rápido. Voy con la prueba de sonido, vamos allá. Mierquina, qué duro suenan y nítido, me encanta. A ver si puedo ponerte ese pequeño demo, vamos a ver. Y que vamos con la dura prueba de audio, vamos allá. Wow. No, chicos, este sonido Bose lo hizo de nuevo y ya tengo unos nuevos audífonos. No lo voy a soltar ni loco, pero después que muestre la prueba de audio te voy a enumerar los puntos que no me gustan, porque ustedes saben que en la vida no todo es color de rosa. Y es lo que siempre me ha enamorado a mí de los productos de Bose, es esa gran calidad de audio, que cuando ellos se quedan un poquito atrás, tratan de volver a alcanzar ese nivel en cuanto al sonido y ese nivel en cuanto a la cancelación de ruido, porque, repito, no hay unos audífonos en esta categoría que tengan mejor cancelación de ruido que estos Bose. Yo invito a cualquiera de aquí del canal que me muestre unos audífonos que tengan mejor cancelación de ruido que esto, o mejor sonido ambiente.
No sé cómo lo hacen estos 4 micrófonos, no sé cómo ellos lo tienen orientado, si tienen 2 para el audio, si tienen 2 para la verdad, para el sonido ambiente, pero trabajan muy bien. Y un tema importante que quiero destacar, que no lo he dicho en este revisado, y es que cuando tú estás en una llamada, aíslan perfectamente el ruido que está a tu alrededor en los micrófonos. Paso y me explico. Si tú estás conversando con alguien y estás en clase o estás en el trabajo o vas en el metro, por lo regular hay mucho ruido de fondo. Me gustó que ellos también se preocuparon de que esta tecnología esté bien, porque el ruido penetra, pero penetra de una manera que no le molesta a la otra persona. Si yo he probado otras marcas, la mayoría de las otras marcas que yo he probado son horribles en cuanto a eso. Cuando yo estoy hablando en situaciones que hay mucho ruido, pues esto tiende a molestarle a la otra persona. Algo que hasta ahora no he tenido ninguna queja con esto de Bose. Lo he probado de diferentes maneras para ver si esto me falla. Sin embargo, en cuanto a la cancelación de ruido en los micrófonos, cuando estás conversando, le doy puntuación 10 de 10. Eso a mí me encantó también cómo trabajaron esta parte. Primero, déjame mostrarte la tecnología en el estuche y ahí te estoy pasando imágenes más de cerca para que puedas ver si este estuche, el diseño te gusta. Tenemos entrada USB tipo C en la parte de abajo. En el frente tenemos un bombillo LED que nos dice cuánto porcentaje de batería nos queda. También tenemos un botón físico. A través de ese botón físico vas a poder emparejarlo con cualquier plataforma, ya sea Android o ya sea iOS. De hecho, he hecho pruebas en ambas plataformas. Lo estuve probando con el iPhone 14 Pro Max y también lo estuve probando con el Galaxy Z Flip 4 y en las dos plataformas funcionan de maravilla. Ahora quiero hablarte de la tecnología multimedia, y es que el chip o el procesador que incorporaron en esta nueva generación me gusta porque son súper rápidos. Cuando yo conectaba la generación pasada, ustedes saben que se conectan se conectan de manera automática. No importa con la plataforma que tú lo tengas, una vez que tú lo sacas del estuche, te lo colocas y ellos automáticamente se conectan al dispositivo al cual ya tú habías enlazado. ¿Qué sucede? Que estos son rapidísimos. Desde que tú te los sacas del estuche y te lo pones en el oído, te vas a dar cuenta que se conectan al segundo. La generación 1, y lo comparo mucho con la generación 1 porque a mí me gustan mucho estos audífonos y me gusta explicar todo con lujo de detalle. Yo soy muy ñoño con este tipo de auricular. Los que son viejos aquí en el canal me conocen y saben que allí yo amo los audífonos de Bose. Vengo desde la primera generación hasta esta generación. Bose es el auricular que tiene la mejor tecnología táctil en esta categoría. Y lo digo con propiedad. Lo digo porque he probado un sinnúmero de audífonos y que son táctiles, y la verdad es que a esto no le gana nadie. El de Apple hay que dejarlo aparte porque Apple no son táctiles, sino tienen un botón de presión que es muy diferente a que sea táctil. El de Apple, cuando tú accionas, tú vas a sentir que presionas algo. En este caso es táctil y a través de allí tú vas a hacer todas las funciones multimedia. Por ejemplo, salto de canciones, reproducir música, responder o cancelar llamadas, subir y bajar volumen. Me encanta de la manera que responde cuando yo subo y bajo el volumen con tan solo arrastrar mi dedo, y responde muy bien. Es más, estos son tan precisos que si tú le topas sin querer, así le topas un topadito, te vas a dar cuenta de que esta sensibilidad táctil que tienen estos Bose Quiet Comfort generación 2, pues te vas a enamorar. Y siempre destaco dos tecnologías muy buenas que Bose incorpora en ello, que es la cancelación de ruido y también la tecnología táctil. Vienen con certificación IPX4, están desarrollados para prueba de derrame. Ustedes saben que yo le hago una dura prueba de derrame, y si me dejas aquí un comentario, pues más adelante yo hago un video exclusivo donde muestro
donde le vacío una botella de agua para ver qué tan buena es la prueba de derrame. Voy a darle puntuación buena porque basado en la experiencia que he tenido con las generaciones pasadas, pues a mí nunca se me ha quemado y nunca se me ha dañado unos audífonos de Bose por agua, siempre y cuando que vengan con esta certificación. Ni los Bose Quiet Comfort generación 1, ni los Sound Sport Free, a eso yo le sometí a durísimas pruebas de agua, le vacié una botella de agua completa a cada auricular y estuvieron funcionando muy bien. Los Quiet Comfort generación 1 por ahí andan y le hice varias pruebas de agua, así que en este sentido voy a darle puntuación buena a Bose. Pero si tú eres nuevo en el canal o eres viejo en el canal, déjame un comentario y yo más adelante prepararía un video rápido por separado donde mostraría una prueba de derrame. Así que déjame un comentario aquí en la caja de comentarios. ¿Qué me gusta a mí de la calidad de sonido en estos Bose? Varias cosas. Lo primero es que si descarga la aplicación, como te estoy presentando en la imagen, ahí tú vas a poder ecualizar la música, vas a poder subir los graves, los bajos. Si no te gustan y quieres meterle un poquito más de presión, pues puedes hacerlo, ya que a través de la aplicación pues vas a poder tener la mejor experiencia de sonido. Punto que no me gustan, y lo he criticado desde la generación de los Sound Sport Free hasta ahora, es que en una llamada solo funciona el lado derecho. No sé por qué Bose todavía no me pone que ambos sean independientes, y esto es un gran problema para los usuarios que necesitamos manos libres, para los usuarios que conducimos mucho, que trabajamos en la calle. Pues lógicamente es un peligro tú tener el teléfono aquí puesto. Sin embargo, desde que se te descarga el lado derecho, pues te quedas sin manos libres hasta que coja un poco de batería. Eso no me gustó. Me hubiese gustado a mí de manera, ¿verdad?, personal, de que los dos trabajaran en una llamada, tanto el izquierdo como el derecho. Los dos se escuchan en una llamada, como dije hace un rato, el audio lo oyes, pero si guardas el derecho o se descarga el derecho, automáticamente te queda sin manos libres. Fue el punto negativo y lo que a mí no me gustó de estos audífonos. En cuanto al diseño en el estuche, me gusta. Me hubiese gustado que fuera un poquito más pequeño, pero en la vida no todo es perfecto. Y un tema importante que quiero destacar, que no lo he dicho en este revisado, y es que cuando tú estás en una llamada, aíslan perfectamente el ruido que está a tu alrededor en los micrófonos. Paso y me explico. Si tú estás conversando con alguien y estás en clase o estás en el trabajo o vas en el metro, por lo regular hay mucho ruido de fondo. Me gustó que ellos también se preocuparon de que esta tecnología esté bien, porque el ruido penetra, pero penetra de una manera que no le molesta a la otra persona. Si yo he probado otras marcas, la mayoría de las otras marcas que yo he probado son horribles en cuanto a eso. Cuando yo estoy hablando en situaciones que hay mucho ruido, pues esto tiende a molestarle a la otra persona. Algo que hasta ahora no he tenido ninguna queja con esto de Bose. Lo he probado de diferentes maneras para ver si esto me falla. Sin embargo, en cuanto a la cancelación de ruido en los micrófonos, cuando estás conversando, le doy puntuación 10 de 10. Eso a mí me encantó también cómo trabajaron esta parte. Único punto negativo es que no son independientes en una llamada, que obligatoriamente necesitamos el lado derecho en una llamada, y tengo que decirlo porque si no, esto no sería un video reseña, ¿no? Quiero destacar también algo que me gusta, y es la conexión Bluetooth. Estamos delante de Bluetooth 5.3, un alcance de 30 pies. Eso significa que tú puedes tirar tu teléfono a un lado y quedarte en toda tu casa escuchando el audio en los audífonos, y no vas a tener problema de latencia mala, de que el audio y la imagen vayan distorsionados o que te estén fallando o que la llamada se esté entrecortando. Pero a pesar de que viene con esta tecnología, no abuse, no dejes tu teléfono en un piso y te vayas a un segundo nivel o te vayas afuera de tu casa, porque lógicamente la conexión se va a cortar. Lo que me gusta es de que mejoraron los problemas que tuvieron con los Sound Sport Free, que ahí había problemas de latencia y después ellos lanzaron una actualización y corrigieron eso. Pues en este caso
eso no pasa, dado a que esto tienen una conexión Bluetooth 5.3 súper estable. Chicos, si eres nuevo, suscríbete al canal porque voy a hacerle una comparativa con los Bose Quiet Comfort generación 1. Viene una comparativa también con los de Samsung, los Galaxy Buds 2 Pro. Viene una comparativa también con los nuevos de Apple, los AirPods Pro y los AirPods Pro generación 2. Ahí voy a estar haciéndole comparativa con esos audífonos, así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. También, si me pides aquí en la caja de comentarios que le haga una prueba de derrame, pues en los próximos días voy a estar preparando esa prueba de derrame y viendo qué tan buena es la certificación IPX. Así que si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo revisado. Bye bye, hasta la próxima.